bienvenidos a un nuevo capítulo de Experiencia de Palabra, programa de psicoanálisis y cultura, transmitido desde aquí, el restaurante El Árbol de Providencia. Hoy estamos con una invitada especial, nos acompaña Marcela González, ella es psicóloga, psicoanalista, doctora en estudios de género y miembro de la nueva escuela lacaniana. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Asociada de la nueva escuela lacaniana. Asociada, Sí. miembro asociado de la nueva escuela lacaniana. Bueno, queremos saber sobre tus investigaciones, sobre los puntos de cruce que podrían existir entre el psicoanálisis y los estudios de género. ¿Es una relación libre de tensiones? Nunca es una relación libre de tensiones porque ninguna relación está libre de tensiones. Pero en lo particular, y ya entrando así directamente al tema, como me propones, el psicoanálisis diríamos que empieza donde terminan los estudios de género. Es decir, que si bien tienen campos de interés que podríamos encontrar en conjuntos similares, quiero decir, la relación entre los sexos, la diferencia sexual, qué pasa con los cuerpos y lo que ahí, las relaciones de poder que se establecen entre los sexos, en realidad los estudios de género, que es esta denominación creada por el feminismo académico para poder hablar de sus temas, de alguna forma entrando como caballo de Troya en el ámbito universitario, como una forma de permear la universidad con los temas que interesan al feminismo, de ahí surgen los estudios de género, es una forma de poner en el tapete los temas que tienen que ver con la construcción cultural de la diferencia sexual. Eso es el género. Mientras que el psicoanálisis, cuando decimos que empieza ahí donde termina, es que en realidad no es tanto la construcción cultural lo que importa, sino que precisamente cómo la diferencia sexual es un punto fundamental de subjetivación, es un punto inicial donde después van a ser incorporadas además las diferencias de género, las identificaciones, las idealizaciones, las marcas que lo social impone, pero es su interés a partir de la diferencia sexual como momento de clivaje, como uno de los primeros traumas, como momento en que se juega precisamente la castración como elemento fundante, lo pone en otro nivel, en el nivel de lo inconsciente, de la fantasía, de cómo se juega lo que ahí pasa también a nivel de cuerpo, pero diríamos anterior a lo que interesa a los estudios de género en general, que son cómo la cultura influye en los estereotipos, en los ideales, en lo que puedo o no puedo hacer, en las prohibiciones, en cómo una cultura toma lo que es inadecuado, adecuado, correcto, incorrecto, cómo organiza su cierta moral sexual en cada época, que por cierto es histórico y va cambiando. Sobre el discurso amoroso, hay un punto de unión, por así decir, en tus estudios. ¿Podríamos desarrollar esa idea o que nos cuentes más sobre tus estudios? Sí, hace ya casi 10 años que cuando comencé mi doctorado, eh, ese fue el tema que me llamaba la atención porque a mi juicio, y todavía lo sigo pensando, es el discurso amoroso y para decirlo discurso amoroso y no simplemente amor, sino que un área de la discursividad que permite profundizar en los temas de la sexualidad, la intimidad y el poder que se da en las relaciones entre los sexos y en la pareja en particular. Esta área de la discursividad, el discurso amoroso, que por cierto es histórico, es cambiante, me parecía que era un punto que entroncaba, que permitía hacer de puente entre precisamente el psicoanálisis, el feminismo y la literatura, que eran los tres ámbitos o disciplinas en los que mi tesis se desarrolló. Creo que el discurso amoroso tiene una presencia muy fuerte en estos tres ámbitos, en el psicoanálisis, porque, bueno, Lacan mismo dice que nos hace otra cosa que hablar de amor en psicoanálisis. Eso pienso, creo que en el seminario 20, efectivamente un punto medular, y en el feminismo el amor ha sido uno de los temas
centrales, muy importantes para el feminismo, para poder pensar qué papel tiene, ¿no? Cómo sigue siendo instalado como un horizonte de la anhelada dicha femenina, el tema del amor, y cómo también desde la literatura los temas del amor han sido siempre puestos como literatura femenina, incluso en ese punto ciertamente devaluado a veces o relegado por considerarlo literatura menor. O sea, hay algo en el discurso amoroso que me permitió pensar que era un puente que entroncaba con estos tres grandes ámbitos que me interesaban, ¿no? Además, porque el amor desde el feminismo siempre ha sido una cuestión compleja que permite debatir sobre esta ya célebre guerra de los sexos y pensar en qué si el amor es realmente lo que permite liberarse o el amor es por definición lo que hace que los sistemas de posesión y de sometimiento encuentren su lugar radical ahí, ¿no? En lo heterosexual, pero también diría no solo, ¿eh? Entonces creo que desde ahí mi interés por el discurso amoroso empezó con fuerza en esa investigación doctoral. Como dice de Julia Kristeva, todas las historias terminan hablando de amor también. Hablemos sobre la mujer en psicoanálisis, relación compleja, ¿no? No es sin consecuencias o libre de tensiones. ¿Podríamos, a términos generales, adentrarnos en la concepción de mujer de Freud a Lacan? Sí, el tema de la mujer es uno de los aspectos más interesantes del psicoanálisis y muchas veces hay tanta malentendido y tanta crítica, sobre todo desde los grupos, algunos grupos feministas que no están interiorizados de la teoría psicoanalítica, que tienden muy rápidamente a ver en el psicoanálisis y en Freud mismo un otro misógino, un rival, un espécimen del patriarcado, etcétera, etcétera. En mis clases uno de los aspectos que desde el principio parto poniendo en la mesa para tratar de hacerle cierta justicia, en el sentido de entender que hay que situarse históricamente, contextualmente también para poder criticar y entender los fenómenos, ¿no? Efectivamente, Freud tenía ciertas ideas que son las ideas de 1900, de la época victoriana con respecto a los hombres y las mujeres, pero eso no le impidió denunciar la hipocresía de su época en varios de sus textos, la moral sexual cultural y la neurosidad moderna para empezar, que es de los primeros, y poder denunciar que si la mujer tenía un lugar de subordinación y si la mujer veía que no podía desarrollar sus potencialidades de la misma manera que los hombres, era por causa de precisamente la cultura, la sujeción y el lugar que se esperaba de ella, con respecto a una cierta ignorancia que se valorizaba. Me refiero a los temas de la sexualidad, que eso era lo adecuado y lo correcto y de señorita, ¿no? Por lo tanto, finalmente la cultura cooperaba bastante en ese lugar de una cierta inocencia reforzada o de ingenuidad con respecto a temas que por lo demás eran los que más le interesaban. Y ahí es como empezó él a estudiar a las mujeres, las histéricas de la época, aunque también estudió, investigó y trató mucho histéricos, pero ha quedado claro en la retina de las personas las histéricas porque fue a partir de esos casos que quedaron escritos como él pudo decir, bueno, aquí hay algo, estas mujeres se rebelan, se revuelven contra los mandatos, reclaman, encuentran injusto, no se someten fácilmente, hay algo que no les parece bien. Y entonces de ahí creo que hay que tener harto respeto por esas primeras mujeres que se atrevieron a hablar y por quien les prestó escucha, o sea, quien dijo, aquí hay algo que solo ellas pueden decir, siendo un médico y un neurólogo, uno podría decir, él tenía la respuesta, pero él se da cuenta que no las tiene y escucha y da la palabra al sujeto mismo sobre su padecer, ¿no? Cambiando esta epistemología de la mirada y de los signos a una epistemología de la escucha.
¿no? Es decir, es el otro el que sabe, aunque no sepa que sabe, y vamos a darle la confianza para asegurarle que hay algo ahí que ella o él sabe y que siga hablando para que pueda escucharse y a través de eso darse cuenta de lo que está pasando. Entonces es una historia muy bonita, creo yo, pensar que las mujeres y la escucha de las mujeres están a la base de este gran edificio teórico y práctico que es el psicoanálisis. Sin embargo, parece que Freud eh, nunca puede llegar a contestar la pregunta por qué quiere una mujer. En ese sentido quería conectarlo con Lacan. Lacan Sí. parece moverse en un territorio, por así decir, un poco más cercano a la mujer y bueno, a su capacidad de gozar o cómo podría gozar una mujer. Se empieza a preguntar estas cosas que en Freud todavía surgen como incógnitas. ¿Qué te parece ese tránsito al autor francés? Sí. Bueno, es fundamental para nosotros los lacanianos, sin duda ahí encontramos un punto especial para quienes tenemos un interés especial por lo femenino, porque efectivamente Lacan produce, permite una apertura desde la concepción freudiana que, como bien dices, efectivamente tenía una limitación para ambos sexos en el tema de la castración, pero que dejaba a la mujer en este lugar de envidia, de envidia fálica y de reclamar permanentemente por lo que no recibió, por lo que no le dieron, por lo que es injusto, esta posición vindicativa en que está situada lo femenino. Y Freud pensaba entonces que el límite o la forma, las salidas posibles que tenía la mujer frente a esta envidia, o la salida excelsa por definición, era la maternidad, que en el tener un hijo se producía ese sustituto fálico que le permitía por fin tener lo que no tenía y estar completa, ¿no? Y entonces en realidad la maternidad era el destino para él considerado normal, con esta palabra fuerte que él aún mantiene en estos tiempos. Y las otras, que era negarse a la sexualidad, digamos, o simplemente adquirir una masculinización, eran no normales. Entonces, la normal, ser madre. Lo que claramente, imagínate el escozor, el rechazo que puede generar en los grupos feministas que precisamente han tratado de separar la maternidad de la obligación para las mujeres, de tratar que haya ahí algún espacio donde no sea precisamente el rol, pero yo creo que lo sigue siendo, quizás incluso en nuestro tiempo, el rol más incuestionado, el rol idealizado, el rol social, donde las mujeres parecieran haber cumplido su meta, ¿no? Y no deja de llamar la atención que lo siga haciendo, a pesar de todos los avances en otro tipo de ideales que ya se han establecido, como el tema de ganar su dinero, trabajar, etc. Bueno, yendo a tu pregunta, ya me había ido por las ramas. Yendo a tu pregunta, Lacan efectivamente, con su estilo provocativo habitual de decir la mujer no existe, con lo que se gana la polémica inmediatamente, también con el feminismo, lo que él quiere decir es que no hay un universal de las mujeres, que con las mujeres la cuestión no es para todas igual y que puede haber incluso algo ofensivo, por decirlo así, para una mujer en el ser considerada igual que todas, que hay algo que en lo femenino busca la singularidad y quiere ser esa única. Entonces, al contrario, si uno dice para los hombres, eres como los hombres, o parece que no hay esa sensación de me estás comparando, sino que sí, tengo la impresión que un hombre diría sí, sería incluso, soy como todos los hombres, o sea que soy hombre, o sea, hay una aseguración ahí que siempre, por el lado de los hombres, el tema de la sexuación, seguramente más adelante vamos a hablar de eso, pero claro, tiene que ver con cuánto estoy a la altura del emblema fálico que porto, cuánto estoy a la altura, porque nunca está asegurado. Tener algo no implica mantenerlo, hay que dar pruebas. Y entonces esta cosa
de precaución, de cuidado con lo que se tiene, es más masculina que la mujer, ¿no? Lacan dice, bueno, si la mujer no tiene nada que perder, porque ya perdió eso de lo que se trataba, psíquicamente, el valor, el prestigio, el poder, entonces más arriesgada, va a lo que quiere, no tiene las montón de precauciones, de cuidados, de inseguridades, sino que va, ¿no? Ya lo perdió, entonces es arriesgada, es directa. Cuando una mujer se le mete algo entre ceja y ceja o alguien es ahí, ¿no? Ahí está. Entonces es interesante pensar, eso te hace reír, ¿ah? Pienso que algún sentido. Resuena. Entonces, claro, Lacan permite pensar entonces que más allá del falo, más allá de lo que, de ese límite que veía Freud, de la envidia fálica, de la envidia del pene, decía él, como un punto de tope, como una roca de tope de los análisis de las mujeres, Lacan dice, hay algo más, hay algo que no se agota en la maternidad como destino normal tampoco, hay algo que hay un más allá que es efectivamente el tema del goce. Y la diferencia en esto, o la diferencia central, que Freud ponía el qué quiere una mujer tratando de identificar qué es lo que quería en ese plano de la identidad, de la identificación. Y Lacan lo desplaza al tema del goce, ¿no? Podríamos decir de qué goza en una mujer, cuál es la diferencia desde ese punto de vista. Entonces, no de las identidades, no de las identificaciones, sino que del goce, de una posición, la subjetivación de una posición sexuada, que sería este concepto curioso, lacaniano propiamente tal, de sexuación. Y entonces esas son las famosas fórmulas, también muy célebres, que permiten establecer dos modalidades de goce en relación al falo, ¿no? Una modalidad de goce, la masculina, totalmente concernida en el falo, totalmente concernida en la posesión y en qué se hace y cómo se va al otro, buscando en el otro un objeto que permite ese goce. Entonces va al campo del otro, pero no buscando todo el otro, sino que el goce, el objeto que permite satisfacer ese goce precisamente fálico. Y en el caso femenino o el lado mujer de la fórmula de la sexuación, Lacan inventa esta novedad que es una bifurcación del goce. Es decir, el sujeto ubicado en el lado femenino, y aquí paréntesis, no nos podemos olvidar que la novedad también de esto es poder desarraigar el cuerpo anatómico de la posición subjetiva, y esta es una gran novedad de la cual los estudios queer y los estudios de la diversidad sexual que se interesan en el psicoanálisis, es en particular en el psicoanálisis lacaniano, que encuentran un lugar, ¿no? Un lugar para poder pensarse muy interesante, pero es entonces, insisto, esta novedad que permite que la anatomía no sea un lugar determinante, no sea un destino, es que esta bifurcación implica que por un lado el sujeto femenino está concernido en el goce fálico, sí está concernido entonces en el goce que está definido, determinado a ciertas zonas erógenas, donde el cuerpo y en especial la zona genital, en el caso del hombre el pene, en la zona de la mujer el clítoris, tiene esa determinación. Pero la novedad, y la novedad que hace que además no sea posible complementarse, entonces una novedad, en fin, queda más allá al adjetivo positiva o negativa, porque por un lado, claro, es una novedad de goce, pero que tiene sus consecuencias, ¿eh? Es entonces, por un lado, que sí está concernida en el goce fálico, y por otro, que hay un no todo, que podríamos decir un no todo fálico, ¿no? Algo que se escapa al orden de lo fálico, del que Lacan decía, ellas no nos dicen qué es un goce indecible,
Por ahí entonces también las psicoanalistas no es que pudieran decirlo, si pudieran decirlo ya no sería del orden de lo real, ¿no? Ya sería algo definible precisamente. Este goce es indefinible, no está acotado a zonas erógenas, por eso a veces se habla del goce del cuerpo como algo que toma todo el cuerpo femenino y que se dirige a algo indecible del orden de lo que sería el ser, ¿no? Que tendría que ver entonces con, se escribe así, con el significante de la falta en el otro, o sea que se dirige a ese espacio, a ese agujero que lo simbólico no alcanza a cernir y nunca va a poder alcanzar a hacerlo, ¿no? Solamente puede rodear, pero hay un agujero que no es simbolizable y que se siente o se representa en esto de todo el cuerpo. Marcela, vamos a ir a una breve pausa con el espacio de La Gradiva, un espacio de poesía hecho especialmente para ustedes, y continuamos con esta bella entrevista. Hijas del viento. Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencia, a llanto. Pero tú alimentas al miedo y a la soledad como a dos animales pequeños, perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Una diosa es tu vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento, que solo se halla a sí misma, porque no hay nadie. Tú lloras debajo de tu llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Estamos de vuelta en Experiencia de Palabra con la psicoanalista y psicóloga Marcela González. Queremos recordarles que en Librería Remus, el logo que va a aparecer por acá, pueden acceder y revisar la literatura que se ofrece de psicoanálisis, de feminismo, de estudios políticos. Está muy, muy interesante. Marcela, querida, te queríamos preguntar desarrollos en relación a los estudios de género, a los puntos de cruce con el psicoanálisis. ¿Cómo podríamos reinventar o repensar la masculinidad tradicional, o qué rol nos queda para los hombres o para las mujeres según estas nuevas coordenadas? Mira, es una temática importante que se está de a poco visibilizando cada vez más. Creo que los hombres, algunos hombres, es importante decirlo, recibieron e incorporaron el desafío de repensar el lugar que la cultura y la sociedad les daba, aceptando que el lugar de privilegio, por un lado, trae responsabilidades, o aceptando que el lugar de privilegio también trae costos. Y han comenzado ya, diría, hace algunas décadas, por lo menos desde los 80, fines de los 80, a trabajar estudios de la masculinidad. Entonces surge efectivamente como una reacción a los elementos que el discurso feminista pone en el tapete, pero es importante decir que tienen menos difusión, porque el feminismo nace y surge precisamente como esta teoría crítica que intenta develar precisamente el sojuzgamiento, el sometimiento de la mitad de la humanidad a la inequidad en sus oportunidades, en sus derechos, en su posición social, cultural, privada, etc. Los estudios de la masculinidad han sido posteriores, pero han ido avanzando, y es importante pensar que tienen un lugar desde la política,
desde la sociología, desde la psicología social de las transformaciones, en el mismo doctorado de la Universidad Católica Valparaíso, que es la universidad donde yo trabajo, están estos temas fuertemente desarrollándose también, ¿no? O sea, son temas que deberíamos esperar que empiecen a tener resonancia, si es que ya no las tienen, yo creo que sí las tienen, pero quizás todavía en grupos muy reducidos, ¿no? En gente que está abierto a dejarse interpelar por estas preguntas del feminismo, más que en alzar la barrera y sentirse atacados, que tiene que ver también con a veces las formas que toma el feminismo, que por una parte uno diría cómo podría ser diferente también si es un reclamo, si tiene que tener fuerza ese reclamo, tiene que ser resistente y oponerse, entonces genera anticuerpos. Y genera anticuerpos no solo en los hombres, pero sobre todo en los hombres. Entonces es complicado las relaciones, cómo está la cuestión, es un tema candente en la actualidad, muy fuerte, y creo que va a seguir creciendo. Es importante ver cuánto los hombres van a poder eh, revisar sus privilegios para focalizarse en qué es lo que ellos quieren, porque los privilegios, como decía, traen costos ligados a estereotipos de la masculinidad que de repente también los hombres pueden empezar a pensar que ya no les calzan, que les pesan, que ya no los quieren, que los obligan a hacer, a pensar o a tomar decisiones que no son las propias, sino que para poder calzar con la masculinidad hegemónica. Quizás ese tipo de masculinidad no es el único camino, y creo que estos estudios y poner en el escenario público estas discusiones quizás permita y ayude a que los mismos hombres puedan cuestionarse que hay otras formas de masculinidad y que no se deja de ser hombre por aceptar ciertos aspectos de sí, por tomar, o sea, que sin pensar que esto va a ser una nueva didáctica, ni mucho menos, porque no hay un punto al cual llegar, o sea, es algo que se va construyendo en el camino, por lo tanto, cada quien debe ir encontrando cuál es la posición que le parezca más propia, más cómoda, que le haga sentido, pero me parece importante que las obligaciones ideológicas que imponen los discursos es un pero con el que tenemos que estar advertidas y advertidos, que creo hoy en día es una dificultad política con la que tenemos que lidiar. Y desde el psicoanálisis creo que la podemos ver mucho más directamente. Quizá más adelante hablemos de eso cuando hablemos de política, pero creo que hay un cierto peligro también en creer que los discursos políticos son rápidamente convertidos en didácticas de cómo hacer, qué hacer, manuales, donde ya estaría todo dado, y entonces nos ponemos de vigilantes superyoicos de cómo se debe ser ahora en las relaciones entre los sexos, esto sí, esto no, esto sí, esto no, como que realmente tenemos mucho temor. Creo que es una época de mucho temor de qué es lo que se debe hacer, cómo relacionarnos con el otro. Cuando las pautas ya cambiaron de lo que era lo que se consideraba adecuado, correcto, la coquetería, el empuje masculino a la conquista, la mujer que se negaba, que tenía que negarse hasta un cierto punto para calzar dentro de este lugar de adecuación también, ¿no? Y de cierta ignorancia o no querer saber nada de lo sexual. Cuando todo eso se empezó a movilizar y las mujeres dijeron, con el apoyo feminista, por cierto, decir, bueno, mi cuerpo es mi cuerpo, sí tengo deseos, sí quiero experimentar el goce sexual, sí me interesa tal o cual cosa, ¿por qué tengo que hacerme la difícil para calzar con lo que se espera? Entonces, ahí empiezan los problemas entre lo que es cultura, lo que se espera, las morales sexuales de la época, y por otro lado, cómo funcionan los psiquismos, cómo igual tenemos incorporados ciertas formas, ciertos aspectos y que chocan, donde el psiquismo choca con los discursos de lo políticamente correcto hoy. Creo que hay, en este momento especialmente, hay una cuestión muy dura con cómo crear nuevos pactos, nuevos contratos, como dice la psicóloga argentina Ana María Fernández, muy importante, creo que es ella para poder abordar estos temas. A mí me ha ayudado a pensar muchas cosas. Cómo pensar los nuevos pactos y contratos entre los sexos, cuánto estamos dispuestos a ceder
no solo los hombres de su privilegio, también las mujeres en su sector de privilegio, que es el mundo emocional, íntimo, ser como las dueñas de la crianza, ser las dueñas de la pareja en lo que tiene que ver con las explicaciones, con las definiciones en el área chica, digamos, ser las que conversan, las que llevan la batuta. Ese ha sido un lugar de poder también. Y ceder en eso también implica una pérdida. ¿Estamos dispuestas? ¿Estamos dispuestos? Son preguntas a construir y a responder, no están dichas. Tú hablas del cuerpo y el psicoanálisis tiene una conceptualización importante respecto al cuerpo. ¿Crees que existe una deuda? Y si es así, ¿existe un punto de diálogo o algo por hacer en relación al cuerpo trans, al cuerpo queer, por ejemplo, ligándose al psicoanálisis o a la conceptualización psicoanalítica del cuerpo? Ha sido difícil que los movimientos y los grupos de la diversidad sexual y los movimientos queer se acerquen al psicoanálisis porque hay esta carga de la que hablamos delante muy fuertemente establecida respecto a lo conservador, lo reaccionario que sería el psicoanálisis, respecto a la sexualidad o a la homosexualidad, etc. Me parece que en un principio es cierto que, hablando de la homosexualidad, porque en realidad así es como empezó a aparecer en el tema psicoanalítico la cuestión de la diversidad sexual, y cómo Freud la consideraba una perversión en el sentido del psicoanálisis, en el sentido que Freud le dio a la perversión, que es encontrar satisfacción por una vía distinta a la de la reproducción y a la genitalidad heterosexual que lleva a la reproducción. O sea, su mundo y su época estaba ahí y dice, bueno, en ese sentido hay de hecho, habla de Edipo negativo cuando se trata de las identificaciones que llevan a la homosexualidad. Y en ese sentido, creo que a pesar de eso ha habido una distancia que también es un malentendido y que no debiera estar, porque el psicoanálisis lacaniano en particular, por lo que estábamos diciendo hace un rato, que la fórmula de la sexuación nos permite pensar, efectivamente toma una distancia con respecto a lo anatómico, a la anatomía que se tiene, que no es condición para gozar de una determinada manera. Es decir, no por tener un cuerpo masculino, gozo de manera masculina y me ubico subjetivamente en esa posición sexual, sino que tiene que haber una asunción de una posición sexual que ocurre precisamente muy tempranamente, alrededor de los 3-4 años, y por eso las personas trans tienen noción de siempre haberse sentido en un cuerpo equivocado. Con eso quieren decir siempre haberse sentido en una posición sexual que no correspondía a la de su cuerpo, porque la memoria humana raramente alcanza los 3 años, ¿no? Los 4 años, que es el momento en que opera precisamente la castración, el momento edípico, como señala la teoría psicoanalítica, en que opera la castración y que permite que los seres hablantes se ubiquen en uno u otro lugar, dependiendo precisamente su relación al falo. Se ubica como tener, como teniéndolo o como no teniéndolo, pero en la misma, digamos, determinados por cómo entonces esta cuestión es compleja de entender o de aceptar, de cómo en el psiquismo infantil la diferencia sexual se incorpora no con un contenido de ser hombre, ser mujer o masculino o femenino. El contenido más cercano es el de actividad o pasividad, la forma en que puede incorporarse esa diferencia, pero en realidad es que se incorpora en el lugar de fálico o castrado. Y esto también ha sido muy provocativo para las feministas y para los estudios de la diversidad y queer, ¿no? Es decir, que en el psiquismo la posesión del pene, la visualización de este órgano y también su posibilidad de
circunscribir el placer y también su posibilidad de erectarse o de tumecerse, o sea, este movimiento que nos permite pensar que funciona como el lenguaje por unos y por ceros, fálico y castrado también responde a esa misma lógica, a la lógica de la presencia y la ausencia. Eso se instala en la visión de, en la infancia, estoy hablando de cuando ocurre esto, alrededor de los 3, 4, 5 años, se instala como el elemento que se incorpora en lo inconsciente como fálico o castrado. Y por lo tanto, cada sujeto se ubica en esa repartición. Y a partir de ahí, se ubica en una cierta posición de la cual uno podría pensar no está aferrado ahí. También hay teorías con posterioridad, las teorías del pensamiento de la diferencia sexual, el psicoanálisis de la diferencia sexual, que permiten con posterioridad también pensar que hay un cierto lugar de tránsito, ¿no? O sea que no es que sea tan fijo, pero que necesitan en este tiempo de la vida subjetiva esa orientación que funciona como una posición de goce y que rápidamente va a pegarse a una identificación, es decir, las prescripciones y los ideales que una cultura va ligado con esa posición de goce. Es ahí donde en el momento de lo trans, donde el cuerpo anatómico, que está ligado a una cierta prescripción de roles, de estereotipos, de identificaciones, empieza a chocar con la posición sexuada que el sujeto tomó. Perdón, Bueno, es no, un por poco, favor, es es muy, muy muy, muy, complejo. muy interesante. Em, y para avanzarlo y poder bajar esto a los fenómenos sociales, a las manifestaciones políticas, en Chile, por ejemplo, el 8 de marzo, ¿crees que hay un antes y un después de esta manifestación? ¿Crees que el movimiento feminista llegó para quedarse? ¿Crees que estas elaboraciones, no solo académicas, sino sociales, o este discurso que transita y va más allá del género propiamente tal, que nos incumbe a todos, ha tenido resonancias que van a traer consecuencias a futuro considerables? Espero que sí. Creo que situaría en el 8 de marzo anterior, en el del 2018. Creo que es una revolución que comparto con muchos autores, pensar que es la revolución más exitosa que se haya producido en la humanidad, porque se ha mantenido paulatinamente increciendo, es decir, de hace 200 años, desde la Revolución Francesa, que podríamos pensar un año cero del feminismo, con Olympia de Gouges y luego Mary Wollstonecraft y otras que empezaron escribiendo sobre la vindicación de los derechos de la mujer. Ha corrido mucha agua bajo el puente, ha pasado mucho. Y creo que el año pasado hubo un hito muy importante, al menos en el mundo occidental, que yo creo que va a quedar en la historia. Y pienso que este 8 de marzo se entronca con ese, ¿no? Y que permitió, y lo interesante de este hito que nos permitió a nosotras, cuando digo nosotras estoy pensando en el mundo académico donde me desenvuelvo, en la universidad, eh, a nosotras me refiero a las académicas, ¿no? Que hemos formado a partir de este 8 de marzo y de un movimiento que ha surgido por las estudiantes diciendo basta a todas las situaciones de abuso, de acoso, incluso de violación que a veces ocurren y han ocurrido seguramente siempre en los campus y en todos los lugares donde haya eh, relaciones de poder y mezcladas con lo sexual, o sea, en todos lados, ¿no? Pero que ahora desde el movimiento estudiantil dicen basta, las visibilizan y comienza a hacerse un giro que es histórico y que permite que nosotras, las académicas, también nos interpelemos por qué nos hemos quedado siempre al margen de estas cuestiones. Somos de otra época, seguro de otra generación, y quizás tendemos también a tener el derrotismo de naturalizar que las cosas son así, que el poder, que los sexos, que incluso siendo feministas, cuando las estudiantes se alzan de esta forma multitudinaria, tan directa con el tema, también nos interpelan a nosotras y se genera entonces esta red de académicas de la PUCB que ya lleva algo más, no, debe llevar un año funcionando, porque
precisamente nos constituimos después del 8 de marzo del 2018 y que ha sido muy interesante también para ver, bueno, en esta etapa de la vida y en este rol que tenemos de enseñantes, qué pasa con cómo enseñamos también y cómo nos ponemos en cuestión, porque no solo transmitir o enseñar, también es precisamente asumirse como sujeto interpelado por esta cuestión del poder, de lo sexual, del trato entre los sexos, de cómo uno usa el poder cuando lo tiene, porque eso me lleva a una cuestión muy importante que querría decir acá y es que los feminismos no son, precisamente digo los feminismos porque no es uno solo el feminismo, y que es importante, muy importante creo yo, hacerse la pregunta de ¿qué feminismo queremos? ¿Qué tipo de relación queremos? ¿Queremos la igualdad con los hombres? Seguramente sí, en relación a oportunidades y derechos, pero ¿queremos la igualdad en todos los ámbitos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde? Creo que son preguntas que siempre van a estar pendientes porque necesitan un trabajo personal, un trabajo previo o en la colectividad con las mujeres. Creo que no está de suyo, que no está dado. La adscripción feminista no es el final de un camino, creo que es el inicio de un camino para pensarse y ver qué feminismo, ¿no? Tenemos que hacernos igual que los hombres y ponernos competitivas y luchar por quitarle el falo a ellos y tenerlo nosotras y estar en ese lugar de poder. ¿Queremos ese poder? ¿Qué hago yo cuando tengo poder con la gente que por sus distintas condiciones está en una posición de sometimiento? ¿Lo uso para someterlo? ¿Incorporo la responsabilidad que tiene el poder para elegir no usarlo? Creo que son cuestiones que nos interpelan a todas y a todos. En relación a eso y al movimiento feminista chileno o sudamericano, ¿cuáles crees que son los excesos o podría estar el fantasma dando vuelta que se debería evitar? Todos los movimientos iniciáticos especialmente pueden caer en excesos o en errores cuando se van consolidando y armando su cuerpo estructural. ¿Cuáles crees que son dónde no deberían pisar el palito, por así decir, para precisamente legitimarse socialmente y llevar a cabo lo que quieren hacer o plantear una igualdad, llevar a pie la lucha? Creo que tu pregunta es fundamental. Creo que las respuestas primero tienen que hacerse preguntas, esa pregunta, ¿no? Cuidado, o sea, hay que cuidar los espacios que se van teniendo para poder defenderlos, pero también para poder hacer algo útil con ellos, algo que nos sirva, no para repetir cuestiones manidas, para repetir lo que ya no ha funcionado o para ponerse, como decía recién, como un símil del mismo poder, ¿no? Creo que algo que a mí me preocupa es el lugar, y lo he dicho por ahí, está escrito, el lugar de vigilantes superyoicas de la nueva moral feminista, que el feminismo se vuelva una moral de lo que es correcto, lo que no, o que andemos, como le digo a mis estudiantes, con el feministómetro siempre puesto para evaluar a las personas si son políticamente correctas o no, y a partir de eso si son el amigo o el enemigo. Creo que puede ser muy nocivo y que tiene que ver también con la dificultad de hacernos cargo de nuestras propias contradicciones, que nosotros somos todos sujetos formados en un patriarcado, en el sentido, por mucho que hablemos del ocaso del padre y de la imago paterna, cómo ha caído, ya Lacan hablaba de eso, desde los complejos familiares en adelante, o sea, estamos hablando de fines de los 40, de los 50, o sea, más de medio siglo que el psicoanálisis está advirtiendo de este debilitamiento del padre en su función simbólica y que tiene consecuencias. Pero es importante que nosotros pensemos, bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Advertir de cuidado con no mirar las propias ambivalencias que tenemos por ser también hijas e hijos del mismo patriarcado y estar habitados por contradicciones. En vez de rechazarlas en mí
para proyectarlas y verlas en el otro y estar siempre pendiente de cuidado, cómo se te ocurre, eso es incorrecto, te funamos o te echamos de acá o te relegamos. Es diferente hacerse cargo de que uno está habitado por esa contradicción, que somos parte de eso y que a partir de ese reconocimiento podemos trabajar también con más cuidado con el otro para lograr incorporarlo. Porque mi parecer, y no es el de todas las feministas, es que el feminismo es para todo el mundo, como dice Bell Hooks, en un libro muy bonito que recomiendo porque permite precisamente acercarse contra los estereotipos de la barrera o de que solo para unas cuantas iniciadas o que por el sexo o el género de pertenencia podríamos. Aquí en realidad, si yo creo en un cambio de los pactos, los contratos y un comienzo de cambio cultural, es importante y es fundamental que los hombres se sumen y que esto no sea tan amenazante. Por un lado, el riesgo es que se vuelva soft, light, que sea engullido por el capitalismo en el consumo, como todo lo engulle, y terminemos simplemente comprando en una casa comercial una polera que diga feminismo, pero donde no cambia nada, que es un riesgo muy presente. Muy yankee. Sí, y muy incorporado, porque hoy todo se lo come y nosotros también. Otra contradicción, creer que no somos parte del consumismo y del capitalismo absolutamente. Estamos conscientes de eso y trataremos de tener alguna resistencia, pero somos parte. Pero bueno, es poder entonces pensar que sin los hombres, como una sociedad toda, no llegamos a ninguna parte. No podemos ir nosotras haciendo nuestro trabajo de autoconciencia, de pensamiento, ¿no? Y esperar que el mundo avance solo con las mujeres. No puede ser así, desde mi punto de vista. Entonces, ¿cómo hacer para que no resulte amenazante sin perder su fuerza, el feminismo, no hacerse soft ni light, sin perder su fuerza, hacer que no resulte en el fondo segregativo para el otro? Porque eso nos impide en realidad revisarnos y es muy fácil, es la salida del racista, es la salida del homófobo, que simplemente pone sus contradicciones y sus angustias afuera para tener un enemigo afuera, el distinto, el otro, ¿no? Y poder sentir que nosotros somos los normales, los correctos, o sea, tener el grupo que en realidad funciona entonces como una forma de separarse y de segregar por miedo a la amenaza que implica ver lo que temo del goce del otro en mí mismo. Lo que decía Pablo Aparicio sobre armar un nuevo pacto social, la necesidad de estar cohesionados en él y de aprovechar la riqueza del feminismo y que no se vuelva precisamente en lo que está combatiendo, en una nueva moral inquisidora. Queremos agradecerte, Marcela, por estar con nosotros. Queremos agradecer también a Librería Remus por esta oportunidad, a Natalia Ortiz, su directora, a Pablo Aparicio en cámara. Y si te gustaría agregar algunas palabras sobre la librería, sobre el programa, sobre cómo te enteraste de nosotros, por favor. Sí, bueno, como les comentaba fuera de cámara, hace tiempo que vengo siguiendo los programas que hacen, me parece una iniciativa maravillosa y además muy útil también para conocernos entre nosotros, conocer qué es lo que estamos haciendo los analistas en Chile, poder tener un espacio libre para desplegar estas asociaciones de lo que nos importa, de lo que nos interesa y entonces precisamente lograr hacer redes, que es lo que importa, ¿no? Que es construir redes, acercarnos, salir de nuestras propias burbujas en las que de repente estamos. Creo que en ese sentido también es lo que hace estar en una asociación, ¿no? En una asociación psicoanalítica, en mi caso asociada a la ANEL, ha permitido conocer lo que hacen los colegas, estar menos solo en la consulta, saber que nuestros intereses también los podemos compartir con otros y aprender de los otros. Creo que este espacio que dan ustedes y la librería Remus hace de ese puente que es tan necesario para los analistas, que permite mirarse unos a otros, mirar más allá, mirar la ciudad, estar despierto con respecto a lo que está pasando y tratar de responder a este desafío que nos dejó Lacan de estar a la altura de la época. Te agradecemos la riqueza en tu decir, tu generosidad, que sin duda va a traer resonancias y consecuencias. Quédense con nosotros, ya se vienen más entrevistas en Experiencia de Palabra.